Quisiera yo hablar específicamente el día de hoy de la propuesta de la University of Birmingham, que tiene un center, en Jubilee Center for Character and Virtues, que son justamente los que nos apoyaron en nuestra capacitación, en nuestro programa, a través, como ya les dije, de Fundación Barkey y de John Templeton Foundation. Pero bueno, partamos de cero, ¿les parece? Para que avancemos parejitos. Antes que nada, ¿qué es o qué entendemos, según esta postura, según esta propuesta de University of Birmingham, qué es la educación del carácter? Bueno, pues son cualquier cantidad de actividades educativas, implícitas y explícitas, intencionales o no intencionales, que ayuden a los estudiantes a adquirir rasgos positivos a los que llamamos virtudes. Y aquí les puse un paragüitas porque es realmente como un término sombrilla. Bajo esta sombrilla, pues pueden cobijarse muchas propuestas diferentes. Yo estoy casi segura que en tu escuela algún programa de desarrollo de virtudes deben de tener. Y por cierto, el desarrollo de las virtudes no es una cosa exclusiva de las escuelas religiosas, por supuesto. En las escuelas laicas también hay educación en virtudes. Y bueno, pues puede tener diferentes nombres. Habrá quienes llamen educación en virtudes, habrá quienes llamen educación en valores y bueno, pues dependiendo del tipo y modalidad de escuela, puede recibir diferentes nombres este tipo de programas. No es nuevo, querida, querido. No crean que esto es algo que acaba de salir. Miren, ya desde Aristóteles, él mencionaba que la educación en realidad, su objetivo era la formación de hábitos. ¿Por qué? ¿Por qué formar hábitos? Bueno, él decía que a través de los hábitos, los educandos, los muchachos, podían desarrollar la capacidad del pensamiento complejo, ¿no? Las habilidades del pensamiento. Y eso, el poder pensar, el poder tener pensamientos complejos, les iba a ayudar a tomar decisiones pertinentes, adecuadas, favorables para ellos y para la sociedad. Y a eso es a lo que él determinaba sabiduría práctica, ¿no? Sabiduría práctica. Ese era, digamos, para Aristóteles el fin último de la educación, que los estudiantes adquirieran sabiduría práctica. Y tener sabiduría práctica implica tener una mente abierta, por supuesto, abierta a la diversidad, abierta a diferentes propuestas, diferentes vertientes, diferentes miradas hacia un mismo problema. Eso es lo que nos ayudaría a tomar decisiones y tomarlas, esto es muy importante, con un juicio personal, autónomo. O sea, no tengo un maestro o un papá que me está diciendo esto es lo que tienes que hacer, por aquí te tienes que ir, sino que ya de manera autónoma, un estudiante pueda tomar decisiones justas, decisiones sabias. Eso es la sabiduría práctica. Y podríamos ampliar todavía un poquito más lo que significa sabiduría práctica, por supuesto. La sabiduría práctica, y recuerden, esto es siempre según el Jubilee Center for Character Education, ellos la definen como una metavirtud, una virtud más allá de la virtud, y que es necesaria para el buen carácter y que además forma parte de todas las demás virtudes. Como ya decíamos, implica tener mente abierta, ser capaz de reconocer la diversidad de ideas, de situaciones que se pueden experimentar. Y bueno, para poder tener sabiduría práctica, necesitamos también tener la habilidad de poder discriminar entre diferentes opciones para elegir por dónde nos vamos, para elegir un curso de acción. ¿De acuerdo? Eso es la sabiduría práctica. Y ahora, con todo esto, entonces, ¿cuál sería el objetivo de la educación para el carácter? Bueno, lo que queremos entonces es ayudar a nuestros estudiantes, dotarlos o darles las herramientas intelectuales para que puedan hacer decisiones sabias por sí mismos, recuerden, de manera autónoma, ¿no? En el marco de una sociedad democrática. ¿A
parte de la sociedad democrática y de los derechos humanos son fundamentales, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo de la educación para el carácter. Y bueno, contrasta un poquito con el objetivo que quizá muy tradicionalmente se ha pensado de la educación, que es adquirir conocimientos, y esos conocimientos tienes que poder demostrarlos a través de una gran variedad de pruebas, de exámenes, y si vas pasando los exámenes en tu vida académica, en tu vida escolar, pues entonces vas cambiando de grado y finalmente, eventualmente, recibes un diploma, que lo que el diploma dice en pocas palabras es: esta persona aprobó todos los exámenes que eran necesarios y con eso demostró que adquirió los conocimientos que se le exigían. Entonces, esta visión de la educación a través de la educación para el carácter, lo que quiere no es preparar a los estudiantes para prueba tras prueba tras prueba. Fíjense, quiere preparar a los estudiantes para las pruebas de la vida y no para una vida de pruebas o de exámenes, ¿no? Lo importante en la educación para el carácter no es lo que pasa propiamente mientras estás en la escuela, sino si eres capaz de llevarte todo eso que aprendiste en la escuela y aplicarlo el día de mañana en tu propia persona para tomar decisiones sabias y justas que beneficien a la sociedad y que, por supuesto, también en tu propio beneficio, ¿no? De manera autónoma, justa, democrática. Bueno, ahora, ¿cómo se ve la educación para el carácter en acción? Hay 4 bloques, queridísimos, 4 bloques. Y recuerden, todo esto es de acuerdo con la propuesta de la University of Birmingham. Hay 4 bloques, sí, 4 grandes áreas de virtudes. Y no es que haya propiamente, no se las estoy presentando aquí como por jerarquía, ¿no? Las que están hasta arriba son las más importantes, ni mucho menos, no. Quizá las que les muestro aquí en rojo, las virtudes de desempeño, de alguna manera están bien ubicadas ahí porque son fundamentales para las otras 3 áreas. Pero tenemos las virtudes físicas, las virtudes intelectuales, las virtudes morales y finalmente estas virtudes que son fundamentales para las otras virtudes, que habilitan a las otras virtudes, que son las virtudes de desempeño. Y vamos a hablar un poquito, les voy a dar unos 3 o 4 ejemplos de cada una de estas y estoy segura de que ustedes pues por ahí le pueden seguir. ¿Cuáles serían ejemplos de virtudes intelectuales? Bueno, pues el pensamiento crítico, la curiosidad, la capacidad de reflexión, la autonomía, bla, 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 entre muchas otras, ¿no? Las virtudes, digamos, del conocimiento, del pensamiento. Tenemos también, por otro lado, las virtudes morales, como la compasión, el valor, la justicia, la integridad, el respeto, la verdad, y aquí la podríamos seguir, largo y tendido. Las virtudes cívicas, por otro lado, son las que se refieren a la ciudadanía, dice la Universidad de Birmingham. Yo añadiría ciudadanía global, que engloba a muchas otras vertientes o aspectos. Por supuesto, el servicio, el voluntariado, la conciencia comunitaria, aquí podríamos incluso agregar el respeto por el medio ambiente, todas estas virtudes que tienen que ver con la colectividad, con la vida en común. Y llegamos finalmente a las virtudes de desempeño, que decíamos que son fundamentales porque habilitan a las demás virtudes. Y claro, por supuesto, porque necesitas determinación, resiliencia, motivación, perseverancia para alcanzar el resto de las virtudes, ¿no? Necesitas disciplina, necesitas empujarte a ti mismo, a ti misma para perseverar en este camino que te pueda llevar a la sabiduría práctica. Entonces, esas son las virtudes de desempeño. ¿Cómo se enseñan en el salón de clases? ¿Cómo se ve todo esto en el salón de clases? Bueno, nuevamente la Universidad de Birmingham divide la educación para el carácter en 3, ¿no? El carácter puede ser, o las virtudes del carácter pueden ser enseñadas, pueden ser buscadas o pueden ser adquiridas o atrapadas. Y vamos a hablar un poquito más profundamente de cada una de estas áreas. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, pueden ser enseñadas
En inglés sería taught. Fíjense cómo me gusta el juego de palabras. Taught, sought o caught, ¿no? En español no suena así, pero enseñadas, taught, buscadas, sought, o adquiridas, caught, las virtudes o el carácter. Pueden ser enseñadas, esto es, cuando se adquieren como resultado de una iniciativa o de un conjunto de actividades que dirigimos intencionalmente hacia una virtud o hacia un conjunto de virtudes específicas, ¿no? Por decirte algo, yo voy a enseñarles a mis estudiantes el valor de la honestidad, entonces les voy a leer fábulas que les presente ejemplos de lo que es ser honesto y lo que es no ser honesto. Y luego vamos a explorar casos en los que podemos juzgar a los personajes de los que estamos hablando y decidir si fueron o no fueron honestos y por qué. Y después darles oportunidades también para practicar la virtud. Eso sería un ejemplo del carácter enseñado, de las virtudes enseñadas. Pero las virtudes también pueden ser buscadas, ¿no? Y aquí tengo yo un telescopio buscando a las estrellas, algo un poquito más aspiracional. Y esto se da cuando la escuela o los maestros, las maestras, promueven diferentes experiencias que aunque no enseñen las virtudes directamente a los estudiantes, pues, ¿qué les digo? Presentan oportunidades para hacerlas visibles y para hacerlas deseables. Vamos a suponer que estás haciendo cualquier otra cosa dentro del aula y de pronto un niño se cae y otro niño lo ayuda a levantarse, lo atiende, lo acompaña y en ese momento tú, digamos que aprovechas la situación y resaltas lo que ese niño está haciendo, ¿no? Y también, bueno, pues puedes presentar incluso ejemplos aspiracionales de personas, vamos a platicar, no sé, si estás en historia y estás hablando de algún personaje, pues ahí también puedes hablar de las virtudes de carácter de ese personaje o de la ausencia de carácter de ese personaje, ¿no? Utilizar lo que ya estás haciendo en la vida, promover ese tipo de experiencias eh, para que las virtudes sean visibles y sean deseables. Y finalmente, queridísimos, el carácter puede ser atrapado o adquirido. Y esto sucede de dos maneras principales. Uno, cuando digamos que las virtudes las desarrollan nuestros estudiantes como una especie de efecto secundario, muchas veces inadvertido, muchas veces no se dan cuenta. Estamos haciendo otra cosa y al mismo tiempo estamos aprendiendo a ser responsables, por decir algo, estamos aprendiendo a perseverar. Eso entonces un efecto secundario de otras actividades educativas cuyo objetivo principal pues no era propiamente el desarrollo del carácter. Pero también, y esto es súper importante, también por ver, por observar a las personas, a los adultos que están alrededor de ellos, cómo se comportan sus docentes, cómo se comportan las demás personas que conforman la comunidad educativa, desde los directivos, los administrativos, los docentes, por supuesto, pero en general todas las personas que en su casa y en la escuela están en contacto con ellos. Esos también son maestros. Ellos también, quieranlo o no, están enseñando, están dando ejemplos para la educación del carácter. Bueno, y a lo mejor a todo esto, querida, querido, tú estás diciendo, ay, yo la verdad no tengo tiempo para una canica más en mi currículo. Yo no tengo tiempo para la educación del carácter. Pero ¿qué crees, querida, queridísimo? Pues resulta que quieraslo o no, lo sepas o no, ya estás educando para el carácter. Ojalá que bien. ¿Y sabes por qué? Porque tus niños te están mirando, tus estudiantes te están mirando. La manera como más se educa en el carácter es a través del propio ejemplo. Entonces, más nos vale y nos conviene también por nuestro propio desarrollo personal, pero si eso no es suficiente por el desarrollo del carácter de nuestros estudiantes, nos conviene cultivar nosotros mismos esas virtudes que queremos ver en nuestros hijos o en nuestros estudiantes. Cultivar y desarrollar nosotros mismos las virtudes y las habilidades que nos llevarán a tener la sabiduría práctica, que nos llevarán a demostrar
Y bien, querido, queridísima, cuéntanos, ¿tú cómo educas en las virtudes? ¿Cómo educas en los valores? Porque hay muchísimas maneras de hacerlo y estoy segura de que a todos nos vendría muy bien que pudiéramos compartir algunos tips, algunas estrategias, simplemente conocer cómo se ve el día a día en diferentes aulas de la educación para el carácter. En mi caso personal, quiero decirte que para mí la educación necesita elevar a nuestros estudiantes para que sean al mismo tiempo altamente capaces y profundamente humanos. Yo creo que aquí reside de manera muy importante la educación para el carácter. Y quiero terminar respondiendo a una pregunta que con frecuencia escucho sobre el desarrollo de la educación para el carácter y qué es lo que realmente puede aportar el desarrollo de la educación para el carácter a la educación o a la sociedad en general, ¿no? ¿Por qué deberíamos de incluir la educación para el carácter de manera intencional en nuestras escuelas? Bueno, simplemente, queridísimos, porque vivimos en un mundo cambiante, complejo, lleno de incertidumbres. Imagínense el cambio climático, las crisis de las democracias, las crisis migratorias, el incremento de la inequidad, los avances de la tecnología, con todas las implicaciones que esto tiene. Queridos, todos estos son retos que no se pueden enfrentar solamente a través de conocimientos académicos. Nos hace falta carácter. No es suficiente, qué sé yo, adquirir conceptos, manejar datos, almacenar hechos para resolver problemas complejos como los de nuestro mundo incierto. Necesitamos movilizar todos nuestros recursos, nuestros sentidos, pasarlos por el crisol de la determinación, ponerlo todo junto, trascender. Nos hace falta carácter, porque a todos estos retos, imagínense, podemos añadir uno más, añadamos uno más, la crisis global del aprendizaje, de la que ya he hablado en otras muchas ocasiones, y que fue identificada primero por UNESCO en 2014 y más tarde ratificada por el Banco Mundial ya en 2018. Fíjense, en ese entonces, la mitad de los niños de 10 años en el mundo, y principalmente en regiones de ingresos medios y bajos como Latinoamérica, bueno, pues 1 de cada 2 niños de 10 años no podían comprender un texto simple. No es tanto que los niños fallen en la escuela, queridos, es más bien que la escuela les ha fallado a nuestros niños. Muy particularmente en nuestra región en América Latina, se pronostica que ahora que estamos en pospandemia, pues ya no serán 1 de cada 2 niños, sino 7 de cada 10, el 70% que no puedan leer con comprensión para cuando lleguen a cursar el 5.º grado de primaria. Ahora, si bien no podemos dejar de atender estas graves carencias que hay en nuestras escuelas, sí nos toca pensar qué componentes nos habrían ayudado a sortear de mejor manera la crisis por el COVID. Nos hizo falta carácter. Pero por si aún nos queda duda, quisiera cerrar tomando prestadas las palabras de Martin Luther King. Inteligencia más carácter. Ese es el fin último de la verdadera educación.